Hola a todos. Si esta historia te parece increíble, por favor dale me gusta al video. Suscríbete al canal y compártelo con alguien que conozcas, porque lo que voy a contarte cambiará tu perspectiva sobre el amor para siempre. Mi nombre es María Elena Vázquez. Tengo 68 años. Soy jubilada y vivo en Valencia, España. Durante 43 años estuve casada con Roberto, el hombre que creía conocer completamente, hasta que murió hace 2 años de un infarto fulminante. Lo que encontré anoche en el ático de nuestra casa me dejó completamente paralizada, temblando, con lágrimas corriendo por mis mejillas mientras sostenía entre mis manos una carta de amor que mi esposo muerto había escrito dirigida específicamente a Carlos, el hombre de 70 años con quien he estado saliendo los últimos 6 meses y de quien me he enamorado profundamente. En esa carta, Roberto no solo aprobaba mi futuro romance con Carlos, sino que revelaba secretos tan impactantes sobre nuestro matrimonio que aún no puedo creer lo que leí. La carta terminaba con una frase que me heló la sangre. María Elena, cuando leas esto, ya sabrás que Carlos no es quien dice ser, pero también sabrás por qué necesitas estar con él para descubrir la verdad sobre lo que realmente me mató. Pero para entender cómo llegué a descubrir este mensaje desde el más allá, tengo que contarte todo desde el principio, porque esta historia es mucho más retorcida de lo que jamás imaginé. Hace exactamente 6 meses conocí a Carlos en el supermercado del barrio. Yo estaba tratando de alcanzar una lata de tomates en la estantería más alta, cuando este hombre distinguido, con cabello plateado perfectamente peinado y una sonrisa cálida, se acercó para ayudarme. «Permíteme», me dijo con una voz suave y educada. Sus ojos verdes brillaron cuando nuestras miradas se encontraron, y sentí algo que no había experimentado en años. Mariposas en el estómago. Carlos tenía 70 años, era viudo como yo, había sido profesor de Minenotensein, literatura durante 35 años, y tenía una forma de hablar que me cautivaba completamente. Esa misma tarde tomamos café en la cafetería de la esquina, y conversamos durante 3 horas seguidas sobre libros, viajes y la vida. Me contó que su esposa había muerto hace 5 años de cáncer y que tenía una hija que vivía en Argentina. Cuando me acompañó hasta mi casa, señaló mi jardín y dijo: «Roberto tenía muy buen gusto para las flores. Estas rosas son exactamente como las que él plantaba». Esas palabras me sorprendieron porque yo jamás le había mencionado el nombre de mi difunto esposo, pero Carlos rápidamente explicó que había sido vecino del barrio durante años y conocía a Roberto de vista. En ese momento no le di mayor importancia, pero ahora que recuerdo esa conversación, me doy cuenta de que había algo extraño en la forma como pronunció el nombre de mi esposo, como si lo conociera mucho mejor de lo que admitía. Los siguientes meses fueron como un sueño. Carlos me llevaba flores todos los viernes, me invitaba a cenar en restaurantes encantadores y me trataba con una gentileza que había olvidado que existía. Pero yo no hacía idea de que cada gesto romántico de Carlos estaba cuidadosamente planeado para algo mucho más siniestro de lo que jamás podría imaginar. Durante estas semanas, comencé a notar pequeños detalles que me intrigaban sin poder explicar por qué. Carlos conocía demasiados detalles sobre mi rutina diaria. Sabía exactamente a qué hora salía de casa para hacer la compra. Conocía mis programas de televisión favoritos, sin que yo se los hubiera mencionado. E incluso una vez comentó sobre el libro que estaba leyendo, antes de que yo tuviera la oportunidad de contárselo. Cuando le pregunté cómo sabía todas estas cosas, siempre tenía una explicación lógica. Había notado el libro en mi mesa cuando vino a tomar té, había visto los horarios de los programas en mi televisión, había observado mis costumbres porque era muy atento a los detalles. Sus respuestas tenían sentido, pero algo en mi interior comenzó a susurrar que había más de lo que él me estaba diciendo. Una tarde, mientras preparaba café en la cocina, escuché a Carlos hablando por teléfono en el jardín. Su voz sonaba completamente diferente, más dura, más calculadora. Alcancé a escuchar fragmentos de la conversación. «Sí, está funcionando perfectamente. Ella confía completamente en mí. Roberto era más inteligente de lo que pensábamos. Necesito más tiempo para encontrarlo». Cuando regresé con el café, Carlos colgó inmediatamente y volvió a su sonrisa cálida habitual, como si nada hubiera pasado. Le pregunté con quién había estado hablando, y me dijo que era su hija desde Argentina, preguntándole sobre su nueva relación. Esa noche, cuando Carlos se fue, revisé mi teléfono para ver la hora exacta de su llamada, y descubrí algo perturbador. Eran las 3 de la madrugada en Argentina, una hora muy extraña para que una hija preocupada llamara a su padre para preguntar sobre su nueva novia. Jamás pensé que vería a Carlos bajo una luz completamente diferente después de esa noche. Al día siguiente, decidí hacer algo que jamás había hecho en mi vida.
Investigar a Carlos por mi cuenta. Fui a la biblioteca del barrio y busqué información sobre profesores jubilados de literatura con su nombre. Para mi sorpresa, no encontré ningún registro de un Carlos Mendoza que hubiera trabajado en las escuelas de Valencia durante los años que él mencionó. La bibliotecaria, que conocía a muchos profesores jubilados, me dijo que nunca había escuchado hablar de él. Esto me inquietó profundamente, pero decidí darle el beneficio de la duda. Tal vez había trabajado en escuelas privadas o en otra ciudad. Sin embargo, cuando esa noche le pregunté casualmente sobre sus años como profesor, Carlos me contó historias detalladas sobre estudiantes y compañeros de trabajo, describió aulas específicas e incluso mencionó reformas en escuelas que, según mis verificaciones posteriores, jamás habían ocurrido. Era como si hubiera memorizado una vida completa que nunca había vivido. Pero el destino tenía otros planos para mí, porque 3 días después encontré algo que me hizo cuestionar no solo a Carlos, sino toda mi percepción de la realidad. Mientras limpiaba el ático, algo que hacía cada 6 meses para mantener la casa en orden, tropecé con una caja de zapatos vieja que había pertenecido a Roberto. La caja estaba escondida detrás de otras cajas más grandes, en un lugar donde jamás la había visto antes. Al abrirla, encontré una colección de fotografías que me dejaron sin aliento. Eran fotos de Carlos tomadas desde lejos, algunas en el supermercado donde nos conocimos, otras en la cafetería donde tuvimos nuestra primera cita, e incluso algunas en mi propia calle, tomadas meses antes de que Roberto muriera. En la parte posterior de cada fotografía, Roberto había escrito fechas y notas crípticas. C. Observando la casa. C. Siguiendo rutina de M.E. C. Esperando el momento correcto. Era imposible imaginar que mi difunto esposo había estado vigilando a Carlos mucho antes de que yo lo conociera. La revelación de esas fotografías me provocó una mezcla de terror y confusión que nunca había experimentado. ¿Cómo era posible que Roberto conociera a Carlos antes de su muerte? ¿Por qué había estado documentando los movimientos de este hombre? ¿Qué significaba esperando el momento correcto? Mis manos temblaron mientras examiné cada fotografía detenidamente. Había al menos 20 imágenes tomadas durante un periodo de 6 meses antes de la muerte de Roberto. En algunas fotos, Carlos aparecía hablando con personas que no reconocía. En otras estaba sentado en su auto observando nuestra casa durante horas. Una fotografía particularmente perturbadora mostraba a Carlos dentro de lo que parecía ser una oficina, revisando documentos esparcidos sobre un escritorio. La calidad de la imagen no era perfecta, pero pude distinguir que algunos de esos documentos tenían nuestros nombres escritos. Roberto había sido muy meticuloso con sus anotaciones. Cada foto tenía no solo fecha y hora, sino también observaciones detalladas. Carlos Mendoza, verdadero nombre desconocido. Vehículo registrado bajo nombre falso. Conexión con la empresa de seguros confirmada. Esta última nota me heló completamente la sangre, porque Roberto había muerto justo cuando estaba por cobrar su seguro de vida, un monto considerable que yo había recibido sin problemas algunos meses después de su fallecimiento. De repente todo hizo sentido, pero de la manera más terrorífica posible. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las fotografías de Carlos y las notas de Roberto. Mi mente trabajaba sin descanso tratando de conectar todas las piezas de este rompecabezas siniestro. Roberto había descubierto algo sobre Carlos, algo lo suficientemente serio como para fotografiarlo secretamente durante meses. ¿Pero qué era exactamente lo que había descubierto? ¿Y por qué Roberto no me había contado nada? Al día siguiente, cuando Carlos vino a visitarme como cada sábado, me sentí como si estuviera viendo a un extraño peligroso. Observé cada uno de sus gestos, analicé cada palabra que decía, busqué inconsistencias en sus historias. Durante el almuerzo, decidí hacer una prueba. Le pregunté casualmente sobre sus recuerdos de Roberto, fingiendo nostalgia por mi difunto esposo. Carlos me respondió con detalles sorprendentemente específicos sobre la personalidad de Roberto, sus hábitos, incluso algunos de sus dichos favoritos que yo jamás le había mencionado. Cuando le pregunté cómo conocía tantos detalles íntimos sobre Roberto, Carlos pausó por un momento demasiado largo antes de responder que Roberto era muy sociable en el barrio y que habían tenido varias conversaciones a lo largo de los años. Pero yo sabía que Roberto era reservado y desconfiado con los extraños, especialmente después de sus problemas de salud. La historia de mí no es en Carlos no tenía sentido, y cada mentira que descubría me acercaba más a una verdad que me aterrorizaba enfrentar. En aquel momento todo mudó cuando me di cuenta de que Carlos no era solo un mentiroso, sino posiblemente algo mucho peor.
Durante los siguientes días, comencé a prestar atención obsesiva a todos los detalles de comportamiento de Carlos. Noté que siempre llevaba consigo una pequeña libreta donde escribía cosas cuando pensaba que yo no lo veía. Una tarde, mientras él estaba en el baño, logré echar un vistazo rápido a esa libreta. Lo que vi me confirmó mis peores temores. Había anotaciones sobre mis rutinas diarias, mis reacciones emocionales a ciertos temas, incluso registros detallados de nuestras conversaciones íntimas. En una página encontré un cronograma titulado Plan de Acercamiento, Fase 3, con fechas que correspondían exactamente con los momentos más románticos de nuestra relación. Carlos había planificado cada beso, cada declaración de amor, cada momento emotivo como si fuera una operación militar. Pero lo más escalofriante era la última anotación. M.E., completamente enamorada. Proceder a fase final la próxima semana. Cuando Carlos regresó del baño, intenté actuar con normalidad, pero mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Esa tarde, cuando se fue, corrí inmediatamente al ático para buscar más evidencias en la caja de Roberto. Tenía que haber más información, más pistas sobre lo que realmente estaba sucediendo. Fue cuando encontré algo que cambió completamente mi comprensión de toda la situación. Un sobre sellado con mi nombre escrito en la letra perfecta de Roberto, junto con una nota que decía: abrir solo si Carlos Mendoza aparece en tu vida. Eu ainda no sabía lo peor que estaba por llegar. Con manos temblorosas abrí el sobre que Roberto había dejado específicamente para mí. Dentro había una carta de 3 páginas escritas con la letra cuidadosa de mi difunto esposo, pero también había fotografías adicionales, documentos fotocopiados y lo que parecía ser una investigación completa sobre Carlos Mendoza. La carta comenzaba de manera que me hizo llorar instantáneamente. Mi querida María Elena, si estás leyendo esto, significa que he muerto y que Carlos Mendoza ha aparecido en tu vida, tal como predije que lo haría. Por favor, perdóname por no haberte contado todo mientras estaba vivo, pero necesitaba protegerte de una verdad que habría destruido nuestra felicidad en mis últimos meses. Roberto continuaba, explicando que había descubierto por casualidad que Carlos trabajaba para una red de estafadores especializados en viudas con seguros de vida considerables. Su método era estudiar obituarios, identificar viudas potencialmente vulnerables con buenos recursos económicos, y luego uno de los miembros del grupo se acercaba de manera romántica para ganar su confianza completamente. Una vez que la víctima estaba emocionalmente comprometida, procedían a robar sus ahorros, propiedades y cualquier otro bien valioso antes de desaparecer para siempre. Roberto había documentado meticulosamente las operaciones anteriores de Carlos. Durante los últimos 10 años, había estafado a al menos 8 viudas en diferentes ciudades de España, robándoles un total estimado de más de 200.000 euros. Pero Roberto había descubierto algo aún más siniestro. En 2 casos anteriores, las víctimas de Carlos habían muerto en circunstancias sospechosas después de descubrir su verdadera identidad. O que aconteceu? Después me chocó completamente y cambió para siempre mi percepción de mi matrimonio y de mi propia seguridad. La carta de Roberto revelaba que él había contactado discretamente a la policía sobre Carlos, pero la investigación se movía lentamente porque necesitaban evidencia sólida para actuar. Roberto había estado colaborando secretamente con un detective privado llamado Inspector Ramírez para documentar las actividades de Carlos y construir un caso legal contra él. Sin embargo, Roberto comenzó a sospechar que Carlos se había dado cuenta de que estaba siendo investigado, porque había notado que alguien había estado siguiéndolo y fotografiando su casa. En las últimas semanas antes de su muerte, Roberto había comenzado a recibir llamadas telefónicas amenazantes donde una voz distorsionada le decía que dejara de entrometerse en asuntos que no le correspondían. Roberto escribió: María Elena, estoy casi seguro de que Carlos y su grupo están planeando hacer algo drástico para detener la investigación. He escondido copias de toda la evidencia en lugares seguros y he dado instrucciones específicas al inspector Ramírez sobre cómo proceder si algo me sucede. La carta continuaba con detalles que me hicieron temblar. Roberto creía que su muerte no había sido natural, sino provocada por Carlos o sus asociados usando algún método que simulara un infarto cardíaco. Había encontrado evidencia de que el grupo tenía contactos en el campo médico que podían proporcionar sustancias no detectables en autopsias rutinarias. Roberto había intentado cambiar su testamento y sus seguros para protegerme, pero murió antes de completar estos cambios legales. La parte más desgarradora de la carta era cuando Roberto me pedía perdón por exponerme a este peligro, pero me explicaba que sabía que Carlos eventualmente me buscaría como parte de su plan original, y que la única manera de detenerlo
era permitir que se acercara mientras yo estaba preparada con la verdad. 3 días después, teléfono tocó y mi mundo se volvió aún más peligroso de lo que jamás imaginé. La llamada telefónica que recibí esa mañana era del inspector Ramírez, el detective privado que había estado trabajando con Roberto. Su voz sonaba urgente y preocupada cuando se identificó y me explicó que había estado esperando el momento apropiado para contactarme después de la muerte de Roberto. Señora Vázquez, sé que esto debe ser muy confuso para usted, pero Roberto me pidió que la contactara si Carlos Mendoza alguna vez aparecía en su vida. Tengo información crítica que necesita saber inmediatamente, y también tengo pruebas de que su vida puede estar en peligro real. El inspector Ramírez me explicó que la investigación sobre Carlos había continuado después de la muerte de Roberto y que habían descubierto evidencia adicional que confirmaba las sospechas más terribles de mi difunto esposo. Carlos no solo era un estafador, sino que había estado involucrado directamente en al menos 3 muertes, sospechosas de personas que habían amenazado con exponer sus operaciones. 2 de estas víctimas habían sido viudas que descubrieron su verdadera identidad, y la tercera había sido un investigador privado que se había acercado demasiado a la verdad. El inspector me explicó que habían estado monitoreando discretamente mi relación con Carlos durante los últimos meses, esperando que él cometiera un error que les permitiera arrestarlo con evidencia sólida. Señora Vázquez, creemos que Carlos está a punto de proceder a la fase final de su plan. Hemos interceptado comunicaciones que sugieren que está planeando algo para esta semana. Necesitamos que coopere con nosotros para atraparlo en el acto, pero también necesitamos asegurar su seguridad completa. Era imposible imaginar que vería a Carlos bajo una luz completamente diferente cuando apareciera en mi puerta esa misma tarde. Cuando Carlos llegó a mi casa esa tarde para nuestra cita habitual del domingo, me sentí como si estuviera viendo a un depredador peligroso en lugar del hombre gentil del que me había enamorado. El inspector Ramírez me había instruido sobre cómo actuar normalmente mientras ellos monitoreaban la situación desde vehículos discretos estacionados en mi calle. Llevaba un pequeño dispositivo de grabación escondido en mi blusa, y había acordado señales específicas con los oficiales encubiertos en caso de que necesitara ayuda inmediata. Carlos parecía más nervioso de lo usual, y noté que revisaba constantemente su teléfono como si estuviera esperando algún mensaje importante. Durante la cena, intenté mantener una conversación normal, pero cada palabra que decía me sonaba falsa y calculada. Cuando le pregunté sobre sus planes para la próxima semana, Carlos me respondió con una sonrisa que ahora me parecía siniestra. Tengo algunas sorpresas planeadas para ti, María Elena. Creo que es hora de que nuestra relación pase al siguiente nivel. Sus palabras me helaron la sangre porque ahora sabía exactamente lo que significaba siguiente nivel en su vocabulario. Después de la cena, Carlos sugirió que revisáramos juntos algunos documentos relacionados con mis finanzas, alegando que quería ayudarme a planificar mejor mi futuro económico. Cuando le dije que no era necesario porque yo manejaba bien mis asuntos financieros, su expresión cambió por una fracción de segundo, mostrando una frialdad que nunca había visto antes. Rápidamente volvió a su sonrisa encantadora, pero yo había visto la máscara caerse, momentáneamente. De repente, todo fue sentido cuando Carlos comenzó a presionarme sutilmente para que le diera acceso a información sobre mis cuentas bancarias y mis propiedades. La presión de Carlos se intensificó durante las siguientes horas de una manera que me resultaba familiar, después de leer las descripciones de Roberto sobre las tácticas del estafador. Comenzó con comentarios aparentemente inocentes sobre lo complicado que debía ser para una mujer de mi edad manejar tantos aspectos financieros sin ayuda masculina. Luego procedió a contar historias sobre otras viudas que habían perdido dinero por tomar decisiones financieras precipitadas, sin el consejo de alguien con experiencia. Gradualmente, sus sugerencias se volvieron más específicas. Propuso que considerara consolidar mis cuentas en un solo banco, para simplificar mi administración. Recomendó que vendiera mi casa porque era demasiado grande para una persona sola, y sugirió que invirtiera mis ahorros en un fondo de inversión que él conocía personalmente. Cada sugerencia estaba presentada con argumentos lógicos, y envuelta en expresiones de amor y preocupación por mi bienestar, pero yo ahora podía ver claramente la manipulación detrás de cada palabra. Carlos también comenzó a mencionar casualmente la posibilidad de que nos fuéramos juntos de viaje por Europa durante algunos meses, alegando que sería una aventura romántica perfecta para nuestra edad. Cuando le pregunté sobre los detalles logísticos de este viaje, especialmente sobre cómo financiaríamos hoteles y gastos durante tanto tiempo, Carlos me aseguró que él se encargaría de todos los arreglos.
incluyendo la venta de mi casa para financiar nuestra nueva vida aventurera juntos. Sus ojos brillaron con una codicia que ahora podía reconocer claramente, y me di cuenta de que estaba viendo al verdadero Carlos Mendoza por primera vez. A verdade estaba ben na miña frente todo este tiempo, y finalmente podía ver la red completa que había tejido a mi alrededor. Durante esta conversación reveladora, Carlos cometió varios errores que confirmaron todas mis sospechas y la información que Roberto había recopilado sobre él. Cuando mencionó detalles específicos sobre mis cuentas bancarias que yo jamás le había revelado, se notó que sabía demasiado sobre mis finanzas personales. Al presionarlo suavemente sobre cómo había obtenido esta información, Carlos se contradijo múltiples veces, primero diciendo que yo se lo había mencionado durante conversaciones anteriores, luego alegando que había hecho estimaciones basadas en el valor de mi casa y mi estilo de vida, y finalmente admitiendo que había investigado un poco para asegurarme de que nuestro futuro financiero fuera estable. Pero el error más grande fue cuando mencionó específicamente el nombre del banco donde tenía mi cuenta de ahorros principal, una información que definitivamente jamás había compartido con él. Cuando le señalé esta inconsistencia, Carlos se puso visiblemente nervioso y comenzó a sudar, a pesar de que la temperatura en mi casa era fresca. Intentó cambiar de tema rápidamente, pero yo continué presionándolo para obtener una explicación. Fue en ese momento cuando Carlos mostró su verdadera naturaleza por primera vez. Su expresión se endureció, su voz se volvió más fría y me dijo: «María Elena, no entiendes lo complicado que puede ser el mundo para una mujer sola de tu edad. Hay personas peligrosas que pueden aprovecharse de ti si no tienes a alguien, como yo protegiéndote». Su tono amenazante era inconfundible, y me di cuenta de que ya no estaba fingiendo ser el hombre gentil que había conocido 6 meses atrás. Jamás pensé que vería a Carlos transformarse tan completamente delante de mis ojos, pero lo peor aún estaba por llegar. La transformación de Carlos de pretendiente encantador a depredador amenazante fue absolutamente aterrorizante de presenciar. Cuando me levanté de la silla para servirme un vaso de agua, principalmente para alejarme de él y recuperar mi compostura, Carlos me siguió a la cocina de una manera que me hizo sentir como presa perseguida por un cazador. Se posicionó entre la puerta de la cocina y yo, bloqueando efectivamente mi escape, y comenzó a hablar con una voz completamente diferente a la que había usado durante todos estos meses. «María Elena, creo que no estás comprendiendo la seriedad de nuestra conversación. He invertido mucho tiempo y esfuerzo en nuestra relación, y espero que valores esa dedicación». Sus palabras sonaban como una amenaza apenas disimulada, y cuando intenté caminar hacia la puerta, Carlos extendió su brazo para bloquear mi camino. En ese momento, recordé las instrucciones del inspector Ramírez sobre las señales de emergencia, pero también recordé que necesitábamos que Carlos se incriminara a sí mismo con declaraciones claras antes de que pudieran arrestarlo. Tomé una respiración profunda y decidí confrontarlo directamente con lo que sabía, esperando que su reacción proporcionara la evidencia final que la policía necesitaba. «Carlos, he estado pensando mucho sobre nuestra relación, y me pregunto si realmente me conociste por casualidad en el supermercado, o si habías estado planeando acercarte a mí desde antes». Su expresión cambió instantáneamente a algo que solo puedo describir como frialdad calculadora, mezclada con ira mal contenida. Fue entonces que él cruzó la línea, y reveló exactamente quién era realmente. La respuesta de Carlos a mi confrontación directa fue tan reveladora como aterrorizante. Por un momento, permaneció completamente silencioso, estudiando mi rostro como si estuviera evaluando cuánto sabía exactamente y cuáles eran sus opciones. Luego, para mi sorpresa total, comenzó a reírse, pero no era una risa alegre, sino una risa fría y calculadora que me hizo temblar. «María Elena, eres más inteligente de lo que pensé inicialmente. Sí, por supuesto que te elegí específicamente. ¿Realmente creías que un hombre como yo se enamoraría genuinamente de una mujer de 68 años? Esto siempre fue un negocio, querida, y tú eres el producto». Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero continué grabando todo con el dispositivo escondido. Carlos continuó: «He estado estudiando tu situación financiera durante más de un año. Roberto era un hombre muy meticuloso con sus finanzas y cuando murió, te convirtiste en una viuda muy atractiva desde el punto de vista económico. Casa pagada, seguro de vida considerable, ahorros sustanciales y, lo mejor de todo, una mujer solitaria y vulnerable emocionalmente». Carlos caminó por mi cocina como si fuera el dueño del lugar, abriendo cajones y armarios mientras hablaba. Roberto se convirtió en un problema cuando comenzó a investigarme,
pero resolvimos esa situación de manera bastante elegante. Los infartos pueden ser muy convenientes cuando se sabe cómo provocarlos sin dejar rastros. Mi corazón se detuvo cuando escuché esta confesión directa del asesinato de mi esposo. Pero Carlos no había terminado. O que vi me dejó en palabras cuando sacó un pequeño frasco de mi propio gabinete de medicamentos. Carlos sostuvo el pequeño frasco que había sacado de mi gabinete de medicamentos y lo agitó suavemente mientras me explicaba con una sonrisa siniestra lo que contenía. Estas pequeñas pastillas han sido muy útiles en mi línea de trabajo. Son prácticamente indetectables en autopsias rutinarias, especialmente cuando la víctima ya tiene historial de problemas cardíacos como tu querido Roberto. Me di cuenta de que había estado poniendo estas pastillas en mi comida o bebida durante semanas, probablemente para debilitar mi sistema cardiovascular gradualmente y preparar mi muerte para que pareciera natural. Carlos continuó explicando su plan con una frialdad que me helaba la sangre. El plan original era esperar a que me dieras acceso completo a tus finanzas antes de proceder con tu lamentable accidente cardíaco. Pero tu comportamiento esta noche me ha hecho reconsiderar el cronograma. Creo que es mejor acelerar las cosas. Se acercó a mí lentamente, y pude ver en sus ojos la misma falta de humanidad que probablemente había visto Roberto antes de morir. No te preocupes, María Elena. Será rápido y relativamente indoloro. Y después de tu muerte, como tu novio desconsolado, me aseguraré de que tus propiedades sean manejadas apropiadamente. Carlos sacó su teléfono y envió un mensaje de texto, probablemente alertando a sus cómplices de que procedería con la fase final de su plan. Pero lo que Carlos no sabía era que cada palabra que había dicho estaba siendo grabada no solo por mi dispositivo, sino también por los equipos de vigilancia que el inspector Ramírez había instalado en mi casa. No día siguiente. Algo terrible acontecería, pero no sería lo que Carlos tenía planeado. En el momento más aterrador de mi vida, cuando Carlos comenzó a caminar hacia mí con intenciones claramente malévolas, escuché el sonido más hermoso que jamás había oído. Sirenas de policía acercándose rápidamente a mi casa. Carlos se detuvo inmediatamente y corrió hacia la ventana para ver qué estaba sucediendo. Su expresión cambió de confianza sádica a pánico total en cuestión de segundos. ¿Qué hiciste, maldita vieja?, me gritó mientras corría hacia la puerta trasera para intentar escapar. Pero era demasiado tarde. La policía ya había rodeado completamente mi casa, y cuando Carlos abrió la puerta trasera, se encontró cara a cara con dos oficiales armados que le gritaron que se detuviera y pusiera las manos arriba. El inspector Ramírez entró por la puerta principal con 3 oficiales más, y me pidió inmediatamente que me alejara de Carlos mientras lo arrestaban. «Señora Vázquez, ¿está usted herida? ¿La lastimó de alguna manera?» Sus palabras me tranquilizaron tanto que comencé a llorar de alivio. Carlos fue esposado mientras gritaba todo tipo de amenazas e insultos, alegando que nada de lo que había dicho sería admisible en la corte porque había sido grabado sin su consentimiento. Pero el inspector Ramírez le explicó calmadamente que, debido a la naturaleza de sus crímenes anteriores y las amenazas específicas contra mi vida, habían obtenido todas las órdenes judiciales necesarias para la vigilancia y grabación. Mientras los oficiales se llevaban a Carlos, él me gritó: «Esto no se acaba aquí, María Elena. Tengo socios que se encargarán de ti». Pero sus amenazas ya no me asustaban porque finalmente estaba libre de su manipulación y sabía que la justicia finalmente llegaría. En aquel momento todo mudó, porque me di cuenta de que Roberto había seguido protegiéndome incluso después de su muerte. La investigación posterior al arresto de Carlos reveló la verdadera magnitud de su operación criminal y confirmó todos los temores que Roberto había documentado en sus notas secretas. El inspector Ramírez me explicó que Carlos Mendoza no era ni siquiera su nombre real, sino que se llamaba Antonio Vargas y había estado operando con múltiples identidades falsas durante más de 15 años. La red criminal de la que formaba parte se especializaba específicamente en viudas adineradas y habían desarrollado un sistema sofisticado para identificar objetivos potenciales a través de obituarios, registros públicos e incluso infiltración en funerarias locales. Carlos había sido responsable directamente de al menos 8 estafas exitosas, que habían resultado en pérdidas totales de más de 300.000 euros. Pero lo más escalofriante era que las autoridades ahora tenían evidencia sólida de que había asesinado a 3 personas que habían amenazado con exponer sus operaciones, incluyendo a Roberto. La autopsia de Roberto fue reabierta con nuevas técnicas forenses específicamente diseñadas para detectar las sustancias que Carlos había confesado usar, y los resultados confirmaron la presencia de compuestos químicos que podrían haber provocado un infarto cardíaco artificial.
Forense explicó que estas sustancias habían estado disponibles en el mercado negro durante varios años, pero que las técnicas de detección habían mejorado significativamente recientemente. Roberto había sido oficialmente asesinado, y su asesino finalmente enfrentaría la justicia. Pero la revelación más sorprendente llegó cuando el inspector Ramírez me entregó un sobre adicional que Roberto había dejado específicamente para ser abierto solo después de que Carlos fuera arrestado, o que encontré. No día siguiente mudó todo o que yo pensaba sobre el amor y la protección. El sobre final que Roberto había dejado para mí contenía la explicación más hermosa y desgarradora sobre el amor verdadero que jamás podría haber imaginado. La carta comenzaba: Mi querida María Elena, si estás leyendo esto, significa que hemos logrado detener a Carlos y que estás a salvo. Quiero que sepas que cada día de estos últimos meses, incluso después de mi muerte, he estado luchando para protegerte, porque mi amor por ti no terminó cuando mi corazón se detuvo. Roberto procedía a explicar que había trabajado no solo con el inspector Ramírez, sino también con un abogado especializado en crímenes financieros, para asegurar que todos mis bienes estuvieran protegidos legalmente contra cualquier manipulación. Había cambiado secretamente todos mis documentos financieros importantes. Había establecido protecciones legales que impedían que cualquier persona accediera a mis cuentas sin múltiples verificaciones. Y había dejado instrucciones específicas para que mis propiedades fueran transferidas a un fideicomiso en caso de mi muerte súbita. María Elena, sabía que después de mi muerte te sentirías sola y vulnerable, y sabía que Carlos o alguien como él intentaría aprovecharse de esa vulnerabilidad. Por eso trabajé incansablemente para crear una red de protección a tu alrededor que funcionaría incluso cuando yo ya no estuviera presente. Pero la parte más emotiva de la carta fue cuando Roberto me escribió sobre mi futuro. Mi amor, no quiero que pases el resto de tu vida sola por miedo o por lealtad a mi memoria. Cuando el momento correcto llegue, cuando conozcas a un hombre genuino que te trate con el respeto y la gentileza que mereces, quiero que abras tu corazón completamente sin sentir culpa. Vivirás muchos años más, y mereces vivirlos con alegría y compañía verdadera. Era imposible imaginar que vería tanto amor y protección extendidos desde más allá de la muerte. La parte final de la carta de Roberto me reveló un secreto que transformó completamente mi comprensión de nuestro matrimonio, y me llenó de una gratitud tan profunda que lloré durante horas. Roberto escribió: María Elena, ¿hay algo más que necesitas saber sobre por qué pude anticipar la llegada de Carlos a tu vida? Durante los últimos 5 años de nuestro matrimonio, me di cuenta de que tenía problemas cardíacos más serios de los que te había confesado. Los médicos me habían dado un pronóstico que indicaba que probablemente no viviría más de 2 o 3 años adicionales. Decidí no contarte la gravedad de mi condición porque quería que nuestros últimos años juntos fueran llenos de alegría en lugar de tristeza anticipada. Roberto había usado ese tiempo para investigar exhaustivamente los tipos de estafas que comúnmente se dirigían a viudas y había identificado específicamente a Carlos como una amenaza potencial después de rastrear sus operaciones anteriores en otras ciudades. Dediqué mis últimos años no solo a amarte completamente, sino también a construir un sistema de protección que te mantuviera segura después de mi partida. Cada investigación que hice, cada documento que preparé, cada precaución que tomé, fue un acto de amor hacia la mujer que ha sido mi compañera más querida durante 43 años. La carta terminaba con palabras que permanecerán grabadas en mi corazón para siempre. María Elena, cuando encuentres el amor verdadero nuevamente, y lo encontrarás porque eres una mujer extraordinaria que merece ser amada, sabrás la diferencia entre la manipulación y la devoción genuina. Confía en tu corazón, pero también confía en tu inteligencia. Te he enseñado ambas a través de nuestros años juntos. Vive plenamente, ama completamente, y recuerda que mi amor por ti es eterno. De repente, todo fue sentido sobre por qué Roberto había sido tan protector y meticuloso durante sus últimos años. Los meses siguientes al arresto de Carlos fueron un periodo de sanación y redescubrimiento personal que no sabía que necesitaba. El juicio se desarrolló rápidamente porque las grabaciones que habíamos obtenido proporcionaron evidencia irrefutable de sus crímenes, y Carlos finalmente confesó todos sus delitos a cambio de evitar la pena de muerte. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y sus cómplices también fueron arrestados y procesados. Más importante aún, las autoridades pudieron recuperar una porción significativa del dinero que había robado a otras víctimas y devolvérselo a las familias afectadas. Durante este tiempo,
También trabajé con una terapeuta especializada en trauma para procesar todas las emociones complejas que había experimentado. La traición de alguien en quien había confiado, la revelación de que mi esposo había sido asesinado, la comprensión de cuánto Roberto había trabajado para protegerme, y la gratitud abrumadora por haber sobrevivido a esta experiencia. La terapeuta me ayudó a entender que había sido víctima de manipulación psicológica sofisticada, pero que mi inteligencia e intuición habían sido fundamentales para mi supervivencia. Gradualmente, comencé a sentir no solo alivio, sino también una nueva confianza en mi capacidad para discernir entre las intenciones genuinas y las falsas. 6 meses después del arresto, mientras organizaba las posesiones de Roberto que habían sido devueltas después de la investigación, encontré una última sorpresa que me hizo sonreír a través de las lágrimas. Un diario personal donde Roberto había escrito todos los días durante nuestros últimos años juntos, documentando no sus investigaciones sobre Carlos, sino sus pensamientos sobre nuestro amor y su gratitud por cada día que habíamos compartido. A verdad estaba Bemna a mi frente. Roberto había pasado sus últimos años no solo protegiéndome del peligro, sino también celebrando nuestra vida juntos de una manera que nunca había conocido. Un año después de estos eventos que cambiaron mi vida para... Siempre he encontrado una paz y una sabiduría que no sabía que existían. Continúo viviendo en la misma casa que Roberto y yo compartimos durante décadas, pero ahora la veo no como un lugar de memorias tristes, sino como un hogar lleno de amor que se extiende más allá de la muerte física. He comenzado a participar en grupos de apoyo para viudas, donde comparto mi historia para ayudar a otras mujeres a reconocer las señales de manipulación y estafa. Es increíble cuántas mujeres se acercan a mí después de estas presentaciones para contarme sobre experiencias similares que habían tenido, o para agradecerme por ayudarlas a confiar en sus instintos cuando algo no se sentía correcto en sus propias relaciones. El inspector Ramírez se ha convertido en un amigo querido que me visita regularmente para actualización sobre casos similares y para asegurarme de que continúo sintiéndome segura. Más recientemente, he comenzado a considerar la posibilidad de escribir un libro sobre mi experiencia, no solo para ayudar a otras mujeres a protegerse, sino también para honrar la memoria de Roberto y su amor extraordinario que me salvó la vida, incluso después de su muerte. Pero lo más sorprendente de todo es que he comenzado a abrir mi corazón nuevamente a la posibilidad del amor romántico, exactamente como Roberto me animó a hacer en su carta final. Hay un hombre llamado Eduardo, también viudo, que conocí en mi grupo de apoyo y que ha estado pidiendo pacientemente permiso para invitarme a cenar. Esta vez, sin embargo, sé exactamente cómo distinguir entre la manipulación calculada y la devoción genuina, y estoy emocionada por la posibilidad de experimentar el amor verdadero nuevamente. Jamás pensé que vería esta segunda oportunidad en la vida, pero Roberto me enseñó que el amor real busca la felicidad del ser amado, incluso cuando requiere sacrificio personal. La lección más profunda que he aprendido de esta experiencia terriblemente traumática pero finalmente transformadora es que el amor verdadero nunca termina con la muerte física, sino que encuentra maneras de continuar protegiéndonos y guiándonos hacia la felicidad y la seguridad. Roberto me amó tan profundamente que dedicó sus últimos años de vida a crear un sistema de protección que funcionaría después de su partida, anticipando peligros que yo ni siquiera sabía que existían. Pero más que eso, me amó lo suficiente como para darme permiso explícito para amar nuevamente, reconociendo que la vida continúa y que merezco compañía y alegría durante todos mis años restantes. Esta experiencia también me ha enseñado la importancia crucial de confiar en nuestros instintos cuando algo no se siente correcto en una relación, sin importar cuán encantadora o convincente pueda parecer la otra persona. Carlos era un manipulador experto que había estudiado psicología humana específicamente para explotar las vulnerabilidades emocionales de las mujeres mayores, pero incluso con toda su experiencia, no pudo silenciar completamente la voz interior que me decía que algo estaba mal. Ahora entiendo que esa voz interior es una de nuestras herramientas de supervivencia más poderosas, y debemos honrarla incluso cuando no podemos explicar racionalmente por qué nos sentimos incómodas con alguien. He aprendido que el amor genuino se demuestra a través de la consistencia entre palabras y acciones, a través del respeto por nuestras decisiones y límites, y a través de la disposición a conocernos profundamente sin prisa, por obtener beneficios materiales. Finalmente, he comprendido que nunca es demasiado tarde para comenzar un nuevo capítulo en la vida, especialmente cuando ese capítulo está construido sobre la sabiduría adquirida a través de experiencias difíciles y sobre el amor duradero de quienes han partido pero continúan cuidándonos desde donde quiera que estén. Si llegaste hasta aquí escuchando mi historia, quiero pedirte que te suscribas al canal,
que compartas este video con alguien que conozcas, especialmente si es una mujer mayor que podría beneficiarse de escuchar sobre las tácticas de manipulación que usan estos estafadores, y que dejes un comentario contándome qué te pareció esta experiencia. También me encantaría saber si has tenido alguna experiencia similar o si conoces a alguien que haya pasado por algo parecido. Recuerda que nunca es demasiado tarde para confiar en tus instintos, buscar ayuda cuando algo no se siente bien, y abrir tu corazón al amor verdadero cuando llegue de manera genuina. La vida puede ser complicada y a veces peligrosa, pero también está llena de amor, protección y segundas oportunidades cuando menos las esperamos. Gracias por escuchar mi historia, y espero que te sirva como recordatorio de que todos merecemos amor, respeto y seguridad, sin importar nuestra edad o circunstancias.